Panamericana de la Salud, que se llama El desafío de la epidemiología, problemas y lecturas seleccionadas, y que tiene un capítulo sobre los estudios históricos, justamente relevando estas características que estamos señalando. Un estudio de un autor, Louis Villermé, en Francia, que se llama Reseña del estado de la situación física y moral de los trabajadores empleados en las plantas textiles de algodón, lana y seda, pone de relevancia, digamos, destaca una situación que todavía hoy estudiamos y que es fundamentalmente la situación de la mortalidad infantil precoz o la mortalidad infantil evitable. Sin estar conceptualizada este concepto de muerte evitable, digamos que son aquellas muertes que pudieron haberse no sucedido por intervenciones del sistema sanitario, por mejoras en las condiciones de vida, es decir, todas aquellas muertes en niños y niñas que pudieron haberse no ocurrido por alguna intervención externa. Villermé lo que da cuenta en este estudio es cómo hay una mortalidad diferencial de acuerdo al grupo social de pertenencia. Y entonces, como ustedes ven allí, el estudio describe y registra cómo la mitad de los niños de fabricantes, comerciantes, gerentes, es decir, de una posición económica más ventajosa, viven hasta los 29 años de edad. Un promedio de edad importante para la época, además. Mientras que la mitad de los hijos e hijas de obreras, hilanderas y de tejedoras, es decir, de una clase menos protegida económicamente y socialmente, mueren antes de los 2 años de vida. Es decir, que está señalando la situación de una mortalidad infantil evitable, es decir, que la condición de vida, la inserción socioproductiva está determinando las condiciones de enfermar y de morir de esa población vinculada a un proceso de trabajo de la industria textil. Piensen ustedes que era un momento donde no estaba todavía regulado, digamos que no había regulación del trabajo, y los niños, las mujeres trabajaban, digamos, una cantidad de horas importante, digamos, y en condiciones de hacinamiento, en condiciones de vida desfavorables. Entonces, este es un primer estudio que considera la necesidad de vincular condiciones de vida, condiciones de la fuerza de trabajo y, en este caso, mortalidad. El otro estudio que también reseña este libro es un clásico estudio de Rudolf Virchow, que analiza, digamos, las epidemias de tifus vinculadas a las minas de carbón, el trabajo en las minas de carbón. Y Virchow, digamos, además de ser anatomopatólogo, pero se pone de relieve dentro del movimiento de la medicina social por estos estudios que vinculan las condiciones de trabajo, la carencia de higiene, las situaciones de pobreza, las condiciones de vida, digamos, con este problema sanitario de afección pulmonar. Y entonces, como el tifus es generado justamente por las condiciones en la vida, en las minas de carbón. Y el otro estudio que nos interesaba compartir con ustedes, que es el estudio, algunos dicen es el estudio emblemático de la epidemiología. Algunos autores dicen la epidemiología desde sus inicios es una epidemiología social, en tanto sus primeros estudios apuntan, digamos, las condiciones sociales como generadoras de los problemas de salud y enfermedad. Es el estudio de John Snow. John Snow estudia las distintas y las sucesivas epidemias del cólera en Londres, digamos, y fundamentalmente se dice que es el antecedente más relevante de la época. Algunas de las situaciones, digamos, que colocan esa relevancia es, por un lado, por cómo concibe el problema de salud.
¿En qué sentido decimos esto? Piensen que John Snow, sus observaciones analíticas le permiten establecer una hipótesis de causación sin tener la causa conocida. ¿Qué quiero decir con esto? Sin estar la teoría del germen de las enfermedades, él ya supone que hay una transmisión del cólera a través de un microorganismo que se desplaza en las aguas que se distribuyen en la ciudad de Londres. Y su observación y su hipótesis le permite generar, digamos, corroborar, podríamos decir, su hipótesis en términos de que esa contaminación del agua era provista por una de las dos bombas de agua que distribuían el agua en la ciudad de Londres. Es decir que Susana dice que perdió la conexión. Entonces, en su hipótesis sobre los modos de transmisión del agua, él analiza cómo una condición de vida, como es la provisión de agua potable, es la que está generando la mayor mortalidad en un grupo social determinado. Entonces, esa idea, piensen ustedes que en ese momento histórico no estaba la teoría del germen todavía consolidada. Snow no tenía microscopios para estudiar los microorganismos, sin embargo, su anticipación teórica le permite construir esta primera teoría. Además, piensen ustedes que en ese momento histórico también está en disputa dos posiciones acerca de la causación o acerca de las teorías de las enfermedades. Aquellas que sostenían que las enfermedades se producían por contacto entre los cuerpos o por contacto entre las situaciones de contagio, entonces las teorías contagionistas, es decir, que necesariamente debiera haber un contacto para generar la enfermedad, o bien aquellas que sostenían, digamos, que las enfermedades eran producto de ciertas condiciones ambientales, y eran las teorías miasmáticas, es decir, las primeras teorías que fueron configuradas a partir de teniendo el modelo hipocrático. En esa disputa es que él genera, digamos, su teoría de el modo de transmisión del cólera a partir de una condición social como es la distribución del agua en la ciudad. Además, es un antecedente epidemiológico de relevancia para la época porque reúne una complejidad de diseño metodológico, digamos, que podríamos decir que abarca la totalidad de los diseños existentes en la metodología epidemiológica en la actualidad. ¿Por qué? Porque no solo Snow hace una observación sobre los casos, también Snow, como vemos ahí en el mapa, digamos, podríamos decir lo que hoy llamamos una georreferencia de quienes mueren por cólera, es decir, ubica cuáles son los barrios para ver cuál es la bomba que transmite el agua contaminada del Támesis. Además hace una observación de casos y control, compara, digamos, aquellos que enferman y mueren, digamos, de aquellos que no enfermaron como controles, y además hace un seguimiento, un estudio de cohortes, sigue un grupo, digamos, en términos para poder descubrir cuál es este agente de este microorganismo que se transmite en agua. Entonces, la observación, los casos y controles, el estudio de cohorte, la georreferenciación, son todas metodologías de estudios epidemiológicos que luego, digamos, van a tener una continuidad en su desarrollo de carácter más metódico, ¿no? Más metodológico. Esto hace que nosotros ahora vamos a ver, tenemos un videíto para que ustedes puedan ver sobre
la presentación del estudio de Snow, pero voy a pasar un poquito para cerrar el tema. Me dicen luego si lo vemos ahora o más adelante. Esto hace que el desarrollo que vincula los problemas de salud e enfermedad en la epidemiología con las condiciones de vida, ya sea el agua potable, ya sea las condiciones del trabajo, ya sea la desprotección en las fuerzas de trabajo, las condiciones de las ciudades, digamos, es una perspectiva que la epidemiología va a asumir en estos inicios, digamos. Perfecto, Rubén. Ahora lo vamos a ver entonces. Es una perspectiva que la epidemiología va a asumir en estos inicios, pero que no ha sido desde el siglo XVIII, XIX, hegemónica hasta nuestros días, sino que vemos que ha habido marchas y contramarchas, dice Almeida Filo en el texto que ustedes tienen para la lectura en la bibliografía. Es decir, que la epidemiología que visualiza la generación de los problemas de salud en las condiciones sociales, en las condiciones colectivas, en las condiciones políticas, en las condiciones laborales, digamos, no va a tener una preeminencia, podríamos decir, lineal en el campo científico de la epidemiología, sino que va a haber controversias, va a haber luchas de poder teórico, va a haber posiciones diametralmente diferentes entre el desarrollo de la epidemiología clínica, o lo que los autores epidemiólogos llaman la epidemiología moderna, es decir, la epidemiología inicial, y desarrollos de la epidemiología crítica, o lo que otros autores latinoamericanos, como Haro, llama epidemiología sociocultural. También ustedes pueden encontrarla como epidemiología de los factores, epidemiología, etnoepidemiología, no me salía el término, etnoepidemiología lo llama Almeida Filo, epidemiología cultural también la llama Eduardo Menéndez, es decir, que tiene distintas denominaciones. Esta controversia que surge de las raíces de la epidemiología, podríamos decir, que surge desde sus propios orígenes, tienen hasta hoy sus consecuencias en la vigencia de los distintos enfoques epidemiológicos. Entonces encontramos un autor español, dice, la epidemiología tiene un montón de apellidos. La epidemiología se apellida como clínica, se apellida como epidemiología de los factores de riesgo, se apellida como epidemiología crítica. Es decir, este conjunto heterogéneo de perspectivas teóricas, de perspectivas prácticas, de perspectivas metodológicas, de desarrollos o de soportes institucionales, digamos, es lo que está vigente en nuestros días. Y en ese sentido, esto es lo que nos permite, esta idea de conflicto teórico-metodológico entre las distintas posiciones, lo que nos habilita también a pensar que la epidemiología es un campo científico y que la epidemiología reúne esta controversia y que no todos los que estudiamos y los que hacemos epidemiología, digamos, tenemos la misma posición dentro de este campo científico. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros en este recorrido histórico es dar los fundamentos, dar las argumentaciones necesarias para poder pensar por qué hoy la epidemiología tiene una perspectiva de epidemiología clínica y que focaliza más en la cuestión de la evaluación de la eficacia terapéutica o la búsqueda de ciertos parámetros de identificación de casos, o lo subindividual, ya ni siquiera conciben como objeto de estudio el individuo, sino que analizan lo subindividual en términos genéticos o en términos molecular. La epidemiología de los factores de riesgo, con un mayor desarrollo fundamentalmente
de los aportes de la estadística, de toda la modernización en las herramientas, digamos, de las cuantificaciones, también del uso de las herramientas, de los nuevos software computacionales para los cálculos de los distintos test estadísticos, digamos, y es una epidemiología que fundamentalmente se basa en la cuantificación, ¿no? Y que ha sido más solidaria o ha tenido mayor desarrollo en lo que se ha llamado la epidemiología de las enfermedades mentales, es decir, la epidemiología dentro del campo, digamos, que toma más los desarrollos de la psiquiatría, la epidemiología que concibe los problemas de salud y de enfermedad en el campo de la salud mental como patología, como enfermedad. Y la epidemiología crítica aporta más a pensar una epidemiología en el campo de la salud mental, es decir, recuperando las propias transformaciones del campo de la salud mental. Y reconoce la historicidad de los procesos de salud-enfermedad, la raíz socioeconómica y política, la problematización conceptual necesaria para el objeto de estudio y fundamentalmente los desarrollos de las últimas décadas, podríamos decir, que analizan los problemas de salud y de enfermedad y los problemas en el campo de la salud mental vinculados a situaciones de inequidad, vinculadas a situaciones también de desigualdades sociales en salud. Entonces, lo que nos interesa destacar, lo que nos interesa remarcar con este recorrido, digamos, es cómo las distintas modalidades, las distintas terminologías tienen sus orígenes, digamos, en la propia elaboración y producción conceptual del campo disciplinar. Y entonces, así como se va construyendo conceptualmente las nociones de estos distintos objetos de estudio, se van generando también, podríamos decir, ramas, posiciones, modelos, enfoques, no diría que son paradigmas, modelos, porque no hay un consenso, digamos, hoy no hay un paradigma de la epidemiología, no hay un consenso de la comunidad científica sobre cómo se hace epidemiología en el campo de la salud mental, sino, podríamos decir, lo que tenemos son estas heterogeneidades. Si les parece, entonces podemos ver ¿les parece compartir el video? ¿Tienen ganas de ver? Es un video cortito, pero es interesante, porque sí, es un estudio muy interesante de Susana, Susana, ahí la coloco. Perfecto. Ahí voy, Ceci. Bueno, si no lo colocamos nosotros, gracias. No, por favor. Tenés que suspender vos, Sandra, tu pantalla. Dejar de compartir, Sandra. Perdón, una cosita antes de dejar de compartir. ¿Qué nos interesa del video? ¿Por qué el video, además del relato del video? ¿Cuáles son las teorías vigentes acerca de cómo pensar los problemas de salud y enfermedad, digamos, en ese momento? ¿Cómo podemos pensar a partir del video los aportes interdisciplinarios? Y cómo el video de Snow denota, digamos, las condiciones de vida y los problemas de enfermar, que en ese momento, por supuesto, las condiciones de enfermar eran condiciones de muerte, digamos, quienes enfermaban en ese momento de cólera eran quienes morían, ¿no? Dejo de compartir para tener estos ejes en el horizonte de la visión del video. Ahí voy, entonces. El origen de la epidemiología se encuentra en la historia de una bomba de agua londinense y la inteligente observación de un joven médico. Era 1854 y Londres sufría un brote de cólera.
el cuarto en muy pocos años, sembrando el temor entre la población. El cólera era una enfermedad desconocida a principios del siglo XIX que se había empezado a extender por el mundo a partir de las aguas sucias de Calcuta en la India colonizada por Gran Bretaña. La primera pandemia de 1817-1823 había afectado a gran parte de Asia y Oriente Medio, así como a la costa oriental africana. La segunda, que se inició en Rusia, afectó a toda Europa, África del Norte y la costa oriental de América del Norte. La forma en que se diseminaba la enfermedad parecía evidenciar claramente una ruta de contagio y algún agente responsable de él. Pero cuando el cólera llegó a Inglaterra en 1832, la teoría microbiana de la enfermedad ni siquiera había sido postulada por el italiano Agostino Bassi. Pasaría mucho tiempo para que fuera demostrada por Louis Pasteur y Robert Koch, hasta que hacia 1880 se convertiría en el consenso generalizado. La idea prevaleciente en 1854 era que las enfermedades se transmitían mediante miasmas o malos aires, vapores que tenían partículas de materia descompuesta y malévola, la miasmata. Así, no se creía que las enfermedades se transmitieran de una persona a otra, sino que ambas eran víctimas del aire contaminado. Esta creencia no era solo occidental, sino que la compartían otras culturas como las de la India y China. Durante el segundo brote de cólera en Londres de 1848-1849, en el que murieron más de 14,000 personas, apareció en escena el Dr. John Snow como uno de los fundadores de la Sociedad Epidemiológica de Londres y desafiando las creencias de la época, que más que ciencia o medicina eran ideas supervivientes de tiempos anteriores a la revolución científica. John Snow había nacido en 1813 en una familia obrera, una limitación que consiguió superar abandonando el hogar a los 14 años para hacerse aprendiz de médico en la vertiente de cirujano barbero. Así, cuando apenas tenía 18 años, en 1831, en una visita a mineros del carbón, tuvo su primer encuentro con el cólera recién llegado de Asia, sin imaginarse que llegaría a ser el centro de su vida profesional. A los 23 años comenzó finalmente a estudiar medicina de modo formal, doctorándose en 1844 y obteniendo su licencia como especialista en 1849. Snow hizo sus primeros trabajos con las formas primitivas de la anestesia, desarrollando un dispositivo para administrar cloroformo de manera eficaz y segura, tanto que fue él quien se lo administró por primera vez a la reina Victoria para el parto del príncipe Leopoldo en 1853, cambiando ya la historia de la medicina. Este acontecimiento significó el inicio de la aceptación popular de la anestesia, rechazada sobre todo por motivos religiosos, aduciendo la maldición bíblica contra la mujer de parir a sus hijos con dolor. Pero, razonó la opinión pública, si la reina podía evadir la maldición, podía hacerlo también cualquier ciudadana común y corriente. Y lo empezaron a hacer en lo que fue un logro peculiar para un hombre devotamente cristiano, célibe, abstemio y metódico hasta el extremo, como era el Dr. Snow. En el segundo brote de cólera de Londres, Snow realizó lo que sería el primer estudio epidemiológico de la historia, determinando los niveles distintos de mortalidad causada por la epidemia en 32 subdistritos de Londres. Con sus resultados, teorizó que la enfermedad se diseminaba por algún agente por medio del contacto directo con la materia fecal, el agua contaminada y la ropa sucia. Publicó sus resultados en 1849 en el ensayo sobre el modo de contagio del cólera, donde presentaba las observaciones estadísticas que sustentaban su propuesta. Sin embargo, esto no impidió que en 1854 el tercer brote de cólera en Londres se atribuyera a una concentración de miasmas en las cercanías del río Támesis. Los acontecimientos en la zona del Soho fueron especialmente violentos porque literalmente de un día para otro enfermaron más de 100 personas y rápidamente se acumuló la aterradora cifra de 600 víctimas mortales. La aproximación de Snow fue estudiar en dónde estaban físicamente situadas las víctimas del cólera en el Soho y crear un mapa donde pudo ver claramente que las muertes por la enfermedad parecían irradiar desde un punto muy concreto. Una bomba de agua situada en Broad Street, una de las 13 bombas que abastecían el barrio en una época donde no existía el concepto de agua corriente en las casas. Para Snow resultaba absolutamente evidente que era el agua, y el agua de esa bomba, la responsable de una serie de muertes que se desató violentamente a partir de un día concreto, el 31 de agosto. Armado con sus datos y su prestigio como médico, Snow acudió a las autoridades con una solicitud: que se quitara el mango de la bomba de agua de Broad Street, haciendo que los residentes se abastecieran en algunas de las otras bombas de la zona. Esto se hizo finalmente el 7 de septiembre y el número de enfermos y muertos disminuyó rápidamente.
Otro estudio que realizó Snow el mismo año comparó los barrios de Londres que recibían agua de dos empresas distintas, una que tomaba agua río arriba en el Támesis, donde no había contaminación, y otra que lo hacía en el centro de Londres. Los resultados de Snow demostraban el efecto dañino del agua contaminada y le permitieron sugerir formas de controlar la epidemia e ideas para evitarlas en el futuro. Aunque la teoría de los miasmas siguió prevaleciendo durante algunas décadas, la realidad se impuso y marcó una serie de cambios en la política londinense, incluida la creación de una nueva red de drenaje en 1880. John Snow, sin embargo, no vivió para ver el triunfo de su esfuerzo sobre las antiguas supersticiones. Murió en 1858 de un accidente cerebrovascular mientras seguía estudiando sus dos pasiones, la anestesia y la epidemiología, disciplina de la que es considerado el gran pionero. Hoy en día los visitantes de Londres pueden ir a la calle Broadwick, que es como se rebautizó Broad Street, y ver una réplica de la famosa bomba de agua del Dr. Snow sin el mango, como testigo de cómo la aproximación sistemática y científica a un problema puede cambiar la forma en que vemos el mundo. Los brotes de cólera en España coinciden con las grandes pandemias europeas. El primero comenzó en Vigo y en Barcelona en 1833 y se prolongó al menos hasta 1834 recorriendo el país. Seguiría otro en 1855, parte de la pandemia que abordó John Snow, y un tercero en 1865. Las vacunas y los avances de la medicina contuvieron la enfermedad salvo por dos brotes en el siglo XX atribuibles a la mala gestión de las aguas residuales. Uno en 1971 en la Ribera del Jalón y otro en 1979 en Málaga y Barcelona. Muy bien, ¿qué les parece? Es explícito del estudio realmente el relato. Pablo levantó la mano. ¿Querés hacer una intervención, Pablo? ¿Un comentario? No, profe, lo toqué sin querer, perdón. Bastante claro el video. Pastel, Joaquín, a ver, contanos, Joaquín, lo que estás compartiendo. Joaquín, esperamos que tomes la palabra. Bueno, en todo caso, cuando puedas activar tu micrófono, podemos darte lugar a la participación, a lo que vos quieras plantear sobre la teoría del germen. Yo no conozco esa publicación, pero a lo mejor la quieras compartir, digamos, esa perspectiva, ¿eh? Claro. Perfecto. El relato contextualiza bien la época, digamos, en relación a la producción de la epidemia, por lo menos de la epidemia que más estudia Snow en Londres, ¿no? Sobre el cólera. Las condiciones sociales, el debate científico, la posición, digamos, de Snow que viene de la medicina clínica, digamos, porque es anestesista. Además es anestesista de la reina, digamos, entonces esa divergencia, ¿no? Digamos, entre
la posición hacia la medicina social, pero a su vez también el trabajo sobre determinados avances científicos. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿O seguimos? Marcelo Núñez levantó la mano. Sí, buenos días, Buen día, compañeros y Marcelo. doctoras. Buenos días. Yo hago referencia, o mi pregunta estaría centrada en cómo unir los procesos clínicos con los procesos de salud mental a la hora de cuantificar una muestra. Si eso está contemplado, si hay dos procesos simultáneos y nosotros estamos haciendo un enfoque para salud mental. No sé si me explico o está bien. Hola, hola. Sí, Marcelo, estamos escuchando. Entonces, bueno, a la hora de cuantificar esta dolencia clínica en un determinado territorio, descartamos la dolencia clínica, la sumamos a la dolencia clínica y preservamos la cuantificación de la sintomatología de salud mental. A mí me parece que la pregunta es bien pertinente. Y de hecho creo que en buena medida la respuesta a esa pregunta es la que atraviesa todo el seminario. Sandra planteó, en el desarrollo de la clase, ella planteó cuál era el aporte, cómo la clínica constituye un aporte fundamental, no solo fundamental, podríamos decir, sino fundante del desarrollo de la epidemiología. Y ese desarrollo fundamental está dado porque la perspectiva del desarrollo clínico, en todas las clínicas, ¿verdad? En la clínica médica, la clínica psicológica, la clínica fonoaudiológica, odontológica, todas las clínicas en el campo sanitario aportan a la epidemiología un criterio muy nuclear, que es la producción del concepto de enfermedad. La elaboración del concepto de proceso mórbido o de patología o de enfermedad. Digamos. Y esto proviene del terreno de la clínica. Pero además, en el mismo proceso de desarrollo de la clínica, la tarea ha permitido elaborar criterios con base al establecimiento de diagnósticos, es decir, a la denominación que esos procesos mórbidos adquieren, permite elaborar propuestas clasificatorias. Es decir, hay un trípode de elementos. La definición de los procesos patológicos o la enfermedad, los criterios diagnósticos y los procesos de clasificación con base a esos diagnósticos. Eso está construido, elaborado inicialmente en el campo clínico. Y es una herramienta de la que la epidemiología se vale. Lo que nosotros podemos, en todo caso, debatir, y esto lo vamos a hacer en el día de mañana, es de qué modo la epidemiología se apropia de esa construcción que se realiza en la clínica. De qué modo la toma, qué utilidad, qué límites, qué sesgos y qué posibilidades le brinda esa construcción diagnóstica, esa definición de patología y también esos criterios clasificatorios. Y entonces ahí sí habrá que dimensionar para no, digamos, trasladar mecánicamente a la epidemiología un criterio clínico, porque la función de una y otra son diferentes. El punto de vista, la perspectiva del análisis es diferente. La clínica tiene una urgencia, vamos a decir así, una urgencia por intervenir sobre los individuos. Reparar el cuerpo enfermo, restituir las condiciones de salud. La epidemiología tiene otra misión, otra tarea, diferente de la clínica, y no trabaja sobre esa dimensión individual.
trabaja justamente sobre el análisis de la población. Entonces, sobre la base de ese concepto y de esos criterios diagnósticos y sobre esas clasificaciones, la epidemiología se vale de ello, pero construyendo un saber que es distinto del de la clínica, porque el punto de mirada es diferente del de la clínica. Seguramente mañana, cuando trabajemos algunos de estos elementos, pero a lo largo de esta tarde también, Sí. a lo largo de todo el seminario vamos a ver justamente esa relación y esa diferenciación. Sí. Adrián, después ¿Qué quería tal? aportar. Hola, buenos días. Hola, Adrián. ¿Cómo están, compañera santafesina? Acá, cerquita de Ricardo, les hablo. Cerquita de Rosario. Mi consulta en realidad es el ruido que me hace la terminología salud-enfermedad, desde mi profesión, que es la musicoterapia, y también, por ejemplo, citando un ejemplo actual, es esto que se dice ahora, la masividad de los diagnósticos, y entonces, digamos, yo empiezo a construir esto, cómo la epidemiología toma concepciones, o en todo caso, reducciones clínicas, como son los diagnósticos, digo, desde donde yo lo pienso, obviamente, y eso hace que la epidemiología tome esa herramienta o esa información y pueda armar estos cuadros que ustedes presentaban, lo que se puede ver en los conceptos de epidemiología, pero bueno, la gran discusión es, quienes hacemos la clínica, ¿cómo damos un acercamiento real de la problemática? Porque, por ejemplo, el autismo, hoy que está en evidencia, el autismo, el TEA, el TGD, no sé, un montón de diagnósticos que tienen que ver con el DSM-5 y la revisión, pero que dan información que a veces no es la real. Por ejemplo, quienes trabajamos en la clínica, ante los diagnósticos tempranos, encontramos que un niño o una niña de 2 años pasó por un A2 o un ADIR y le dio una secuencia de tal diagnóstico. Entonces ese diagnóstico es llevado al certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad hace una estadística de eso, ¿no? Crea una estadística, pero al mismo tiempo, quienes hacemos otro tipo de clínica, que hacemos una clínica más de la espera, del detalle y no de la caída solamente en un diagnóstico, pero entendemos que hay un derecho del acceso al certificado de discapacidad, terminamos quizá no poniendo TEA, sino diciendo, bueno, estamos ante una psicosis infantil no está nomenclada, digamos, en el CUT, entonces vamos a TGD. Digo como un ejemplo, no quiero profundizar en la clínica, pero me parece importante esto, en el ámbito de los padecimientos mentales, que a veces tienen que ver con una concepción más norteamericana y quizás hasta lo colectivo donde queda, porque no hay un diagnóstico que diga problemática de accesibilidad al lenguaje, problemática, o sea, nos pensamos los diagnósticos también como reducciones para después eso llevarse a estadísticas. Y bueno, pongo así como en consideración, ¿sí? Se me ocurren dos cosas para compartir. Antonio Torres también dice, los diagnósticos son funcionales al sistema económico imperante, ¿no? Bueno, creo que también abona a lo que vos estás diciendo, Adrián, lo que estás planteando. Vamos a ver mañana... Lo de Mercedes también. Perdón, no lo veía. Mercedes dice, el origen de la epidemiología con esta base clínica nos permite entender la concepción de enfermedad que nos producen divergencias con el paradigma de padecimiento de la salud mental. Claramente, digamos. O sea, lo que estamos tratando de señalar es que estas dos posiciones están vigentes y estas dos posiciones coexisten. La pregunta que nos podemos hacer por lo que estamos planteando es si el único modo de clasificación de los problemas en salud mental son las clasificaciones internacionales. Quiero decir, son las clasificaciones bajo parámetros universales de problemáticas. Esa es una pregunta, porque es muy probable que quien diga del autismo en un contexto socioeconómico determinado fuera diferente a en otra organización social. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que problematizar. ¿Cómo generamos diagnósticos contextualizados? Lo otro que se me ocurre, que me parece que es para pensar y que a mí me gusta traer un autor que creo que es esclarecedor en ese sentido,
que es un epidemiólogo inglés, que es Jeffrey Rose, en un texto Individuos enfermos, poblaciones enfermas, que él sitúa, digamos, que el nivel de análisis de la epidemiología es diferente al nivel de análisis de la clínica. ¿Se entiende? O sea que lo que causa la enfermedad clínica tiene una explicación diferente a la causación de la distribución de una enfermedad en una población. Entonces, lo que hace la epidemiología es llamar la atención que la causación no debe ser buscada en el mismo sentido que la causación de las enfermedades, sino que debe ser buscada, digamos, en un contexto que la supera y la subsume, que la incorpora. Es decir, no desestima la necesidad de una lectura clínica, pero esa lectura clínica tiene que superar la individualidad. Los aportes de la clínica tienen que ser para poder delimitar, digamos, cómo esto que se presenta clínicamente se modifica en una población o tiene causaciones diferentes en una población. Esto que decía Cecilia, no hacer el desplazamiento de lo individual al conjunto, no hacer el desplazamiento de que la población es la suma de individuales, ¿se entiende? Sino que para la epidemiología la población es una organización que supera la suma de las individuales. Es como que yo le digo, es casi gestáltica. La estructura es más que la suma de las partes. La población es más que sumar individualidades. La población está determinada por características que unen a la población, por características que describen a la población, por características que no son voluntariamente elegidas por los sujetos, sino que que nos condicionan como sujetos. La pertenencia a una clase social no la elegimos voluntariamente nosotros, es una posición social que se genera en función de un conjunto de atributos económicos, culturales, profesionales, de ingresos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, a lo que estamos, la diferencia que estamos planteando. Ahora, no es trasladar la clínica a la epidemiología, ni tampoco la epidemiología a la clínica. Porque la respuesta que da la epidemiología no sirve a la curación clínica, no es la restitución clínica, como tampoco la respuesta de identificación de enfermedad clínica sirve a la política pública, cuando analizamos un problema poblacional. Entonces, presenta también una diferenciación en qué nivel voy a intervenir. No solo cómo defino el problema, sino también cómo defina el problema es cómo va a ser mi nivel de intervención. No sé si esto aclara algo en relación a lo que venimos trabajando. Me parece que además se abren dos puntas. Una cuestión, la cuestión que es bien interesante y bien compleja de pensar, que es la cuestión de las clasificaciones, o sea, cómo trabajamos con otra modalidad clasificatoria, que creo que es lo que apuntaba Adrián, también algo de lo que traía Marcelo. Acá hay otras intervenciones también interesantes para leer. Que dice la epidemiología en salud mental en comillas, porque más bien trata de problemas de salud mental. Se ha cuestionado los sistemas de clasificación diagnóstica de psicopatologías, DSM y CIE. En otras palabras, ¿se ha planteado repensar la psicopatología? No sé si repensar la psicopatología. De hecho, sí, hay estudios que han generado otros modos de clasificación. O hay estudios que no trabajan sobre las clasificaciones internacionales. Hay estudios que analizan problemáticas de salud mental que no se encuadran en las clasificaciones de la CIE o el DSM. Después dice, considero muy importante el aporte de la epidemiología para el tratamiento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios consumados.
ya que aportarían herramientas para su abordaje, pero debiéramos avanzar primero en la sistematización de los datos. Creo que esto es una gran debilidad de nuestro sistema de salud. Lo plantea María Noel Vélez, claramente, y algo de esto vamos a plantear, de cómo es la producción de la información epidemiológica en nuestro contexto nacional y regional en la última reunión, digamos, y reconocemos junto con María Noel cierto retraso, cierto déficit en la producción de información epidemiológica. También ha habido algunos avances, digamos, en función de otros tiempos previos. Y después Mercedes Campos dice, ¿por qué afirma que la epidemiología no condiciona a la política pública? No sé si yo lo dije así, no fue la intención. Diría que la epidemiología es un aporte para la generación de políticas públicas. Podríamos decir, es un anhelo, además. Ojalá la política pública estuviera conducida y apoyada en información confiable, digamos, desde la epidemiología. ¿Cuántos programas sanitarios generamos sin tener en cuenta la jerarquización, la priorización de los problemas desde el punto de vista epidemiológico y no desde el punto de vista farmacológico o mercantilista o de la industria, de alguna otra industria vinculada a la salud, ¿no? Muy interesantes los aportes y además muy pertinentes, todos muy encauzados en los contenidos del seminario. Algunas respuestas las vamos dando ahora, otras respuestas también nosotros nos las guardamos para ir compartiéndolas con ustedes, con las presentaciones, con los intercambios, pero todas van en la misma línea de cómo estamos pensando el tema. ¿Algún otro comentario? Bueno, si les parece, avanzamos un poquito más. Vuelvo a compartir para continuar con un desarrollo que teníamos previsto. Por supuesto que para los comentarios que quieran hacer o las opiniones o inquietudes o cuestiones que no sean claramente transmitidas, no se interrumpen, que no hay ningún inconveniente. Bienvenido sea el diálogo para nosotras, ¿eh? Joaquín está haciendo una intervención. Preguntaba lo de los sistemas de clasificación porque hasta los tratamientos transdiagnósticos reproducen las mismas categorías que suponen querer superar. Al final termina en un bucle. A lo mejor, Joaquín, si vos nos pudieras explicitar un poquito más para el conjunto de qué se tratan los tratamientos transdiagnósticos. Ya superamos los diagnósticos y ahora vamos a los transdiagnósticos, ¿no? Yo creo de todos modos que lo que está aportando Joaquín va a ser el tema de debate mañana también. El tema de lo que vamos a trabajar mañana. Me parece que Joaquín es el que tenía problemas con el audio, ¿verdad? Sí, no sé si se ha superado, Joaquín, ese problema y querés compartirlo o lo dejamos para después. Guardo para mañana, no quitas ningún tiempo. Es el tiempo del seminario, es este intercambio también. Fernando, tenemos un compañero aquí en Rosario que forma parte del movimiento de salud mental y de la red de derechos humanos y salud mental que lleva su mismo nombre, un homónimo. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, sí.
Un segundito. Entonces, para dar continuidad a esta perspectiva histórica con la que abrimos hoy el seminario, digamos, ¿cómo podemos pensar, digamos, cómo es la historia en los estudios de la epidemiología vinculada a la salud mental? Que además me parece que es oportuno también en relación a algunos de los aportes, de las contribuciones que fueron haciendo, porque además lo que va a mostrar es que la epidemiología en salud mental no ha tenido un desarrollo monolítico, es decir, que vamos a ver cómo inicialmente se pregunta por ciertos problemas de salud mental que luego, digamos, intenta abordarlos de manera diferencial. Habíamos dicho, apoyándonos en José Coelho Sampaio, que la epidemiología en salud mental tenía, digamos, temporalmente un desarrollo tardío en relación a la epidemiología de la salud, digamos, podríamos decir, o a la epidemiología de problemas generales de la salud. Y fíjense ustedes, digamos, este desarrollo tardío es así, y da cuenta de ello, la situación de que los primeros estudios sistematizados y publicados que podrían ser enmarcados dentro del desarrollo de la epidemiología que aborda los problemas de salud mental, data de un siglo después de los estudios históricos que estuvimos analizando, digamos, anteriormente. Uno de los primeros estudios que podemos analizar es de 1940. Imagínense ustedes que el estudio publicado, la primera publicación de Snow es de 1848, es decir que hay una demora, una tardanza importante en el desarrollo, digamos, de antecedentes, digamos, de estudios dentro de la epidemiología en el campo de la salud mental. Y por otro lado, pero además de que se da esta demora, también se da en un momento histórico, en mitad del siglo XX, podríamos decir, en donde también, digamos, se sucede unas circunstancias dentro del campo de la salud mental que tornan que la relación entre la epidemiología y la salud mental tiene que ser una relación necesaria, una relación casi obligada, podríamos decir, una relación casi coercitiva. ¿Por qué? Porque empiezan a partir fundamentalmente, acompañando los procesos de salud crónicos, empieza a tomar visibilidad ciertas problemáticas de salud mental. Y por otro lado, empieza a tomar relevancia el peso de ciertas problemáticas de salud mental en el marco de los perfiles de salud general. Es decir, que empieza a tomar una mayor magnitud los problemas de salud mental sobre los problemas generales de salud. Además, también se da, a partir de ese momento histórico, las primeras conformaciones de lo que llamamos campo de la salud mental, es decir, empieza a haber las primeras críticas o procesos de reforma y de transformación, de críticas a la medicina mental, de críticas a la psiquiatría hegemónica, de críticas a la noción de enfermedad mental y del aislamiento en las instituciones manicomiales, es decir, de no sostenibilidad de esa noción, digamos, de enfermedad mental como estaba arraigada en ese momento, que hacen que aparezcan los primeros estudios epidemiológicos. También, posteriormente, digamos, esta relevancia de los problemas de salud mental en el campo poblacional lo podemos ver ya más cercano a nuestra época
por ejemplo, cuando aparecen los primeros informes de la situación de salud mental. Digamos, el primer informe, principio de siglo, el 2001, digamos, aparece el primer informe de salud mental que da cuenta de la magnitud de estos problemas, seleccionando algunos problemas prioritarios. Posteriormente, digamos, en la actualidad también hay otro informe que, de reciente publicación sobre la situación de salud mental, que es en el 2022. Pero lo que queremos decir es que el desarrollo de la epidemiología en salud mental, digamos, ha sido un desarrollo diverso, ha sido un desarrollo también en cierta medida conflictivo, porque ha pasado por sucesivas etapas. Uno de los primeros estudios que abocados al estudio de problemáticas vinculadas a la salud mental es un estudio desarrollado en Chicago por Faris y Dunham, que tiene una importancia, digamos, en términos de que, si bien es un siglo después de los trabajos de Villermé y de Snow, es un primer estudio que empieza a preguntarse sobre cuáles son las características de la población que está institucionalizada. Es decir, estudia la tasa de ingreso de los hospitales psiquiátricos con diagnósticos seleccionados. Fíjense ustedes que no es casual que los primeros estudios son sobre psicosis, en este caso sobre algunos tipos de psicosis y sobre esquizofrenia, y analiza aquellos pacientes, aquellos ingresos en las instituciones hospitalarias, digamos, vinculados a ciertas características sociales, a ciertas características socioeconómicas. Entonces analiza cuál es la procedencia, dónde vivían los pacientes que ingresan a las instituciones. Es el primer estudio, podríamos decir, de relevancia internacional que analiza trastornos mentales, podríamos pensar con esa nomenclatura, digamos, y áreas urbanas. Si uno hace la traducción, digamos, de su terminología, es en ese sentido, ¿no? Y entonces, en particular, tratan de ver cuál es la influencia del ambiente social y cultural en la distribución de la enfermedad mental, en la distribución de los trastornos mentales. Y adoptan una perspectiva epidemiológica, pero a su vez también una perspectiva sociológica, porque es el momento de desarrollo dentro de la sociología de los estudios de la Escuela de Chicago, es decir, de estudios que se dedican a analizar ciertas características que toman la población en la ciudad. Es como que yo le dijera, toman áreas de las ciudades como si fuera un laboratorio social, como si fuera un laboratorio, digamos, para estudiar las condiciones sociales. ¿Por qué es importante este estudio? No vamos a destacar en términos de resultados, pero sí en términos metodológicos, porque es un estudio que trata es un estudio ecológico, es decir, que trabaja con características de la población, con características, en este caso de procedencia de la población, características de los barrios de la población, digamos, y entonces se entiende que aquí hay una mayor tasa de ingreso en la población que proviene de zonas más deterioradas de la ciudad. Es decir, y fundamentalmente analiza un cordón de la ciudad, digamos, que es cercano a las vías del ferrocarril, es decir, a la zona con mayores desventajas socioeconómicas. Los autores son muy cuidadosos en señalar que no están estableciendo una causalidad del trastorno mental, sino que están poniendo en relación, digamos, cierta condición de vida, la procedencia, con cierta patología dentro del campo de la salud mental. Podríamos pensar de lo más tradicional y que hoy podríamos ubicar dentro, digamos, de los desarrollos de la epidemiología psiquiátrica. Pero asimismo, es un estudio
de relevancia para situar, ya que es uno de los primeros estudios epidemiológicos. Otros de los trabajos epidemiológicos que relata también el texto del desafío de la epidemiología, problemas y lecturas, es un estudio desarrollado en Londres por Goldberg y Morrison que se titula Esquizofrenia y clases sociales. También buscando la vinculación entre las condiciones de vida y cierto diagnóstico de trastorno mental, la pregunta, la hipótesis que se hace este estudio, ya es una hipótesis etiológica. Y entonces se pregunta, ¿es la enfermedad la que conduce a la pobreza y al aislamiento, o es el aislamiento y la pobreza la que conduce a la enfermedad? Y entonces aquí hace un análisis de carácter de antecedentes, digamos, acerca de, a partir de, de los registros documentales de la institución, digamos, cómo eran la filiación, digamos, de los pacientes la filiación en términos de condiciones de pobreza y de aislamiento de los pacientes que están internados en determinada institución. Otros de los estudios en el mismo sentido, también por Castle y Tiroler, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, denominado Estudios Epidemiológicos de Cambios Culturales, analiza los problemas de salud, algunos problemas de salud mental vinculados a transformaciones en las ciudades. Fundamentalmente toman esta delimitación geográfica en función que ha atravesado un proceso Joaquín recupera Jaoda en los estudios de, entiendo yo, de las costumbres culturales, ¿no? Bueno, no podemos establecer el diálogo con Joaquín, pero quizás pueda hacer eso, ¿no? El estudio de Carolina del Norte lo que hace es analizar fundamentalmente un proceso de transformación urbana, es decir, un proceso de industrialización que acontece en esa área geográfica en los años 40, digamos, y cómo este proceso de industrialización y de transformación urbana tiene sus impactos en la afección de la salud, digamos, de la población. Entonces lo que hace es un análisis de los hijos de agricultores y los hijos de los empleados o empleadas industriales, digamos, y cuáles de los grupos, cuáles de estas generaciones presentan dificultades de adaptación, lo llama así la publicación, como dificultades de adaptación como enfermedades, episodios de enfermedades, digamos, frente a esa transformación social. Lo que queremos destacar es cómo este conjunto de estudios iniciales de la epidemiología, de los problemas vinculados a la salud mental, digamos, por un lado, inicialmente abordan problemáticas en general institucionalizadas, pero intentan también, digamos, poner en vínculo ciertas condiciones de vida, ciertas características de la población, en este caso, reducido en la generalidad a la población consultante a los servicios de salud. Esta es una aclaración importante también, digamos, porque vamos a ver que en las distintas etapas de desarrollo de la epidemiología de los problemas en salud mental, no siempre los estudios han sido identificados con poblaciones institucionalizadas, sino que ha habido una apertura, una mayor cobertura poblacional, digamos, una riqueza en el desarrollo de los estudios, abordando poblaciones, digamos, territorializadas o poblaciones, digamos, en distintas comunidades o grupos sociales sin vínculo con las instituciones. En Argentina,
uno de los primeros estudios que podríamos pensar en esta caracterización es el estudio que se hace en el primer servicio de salud, en el primer servicio de psicopatología y salud mental en el Hospital de Lanús. Y es el estudio que hace Tarnopolsky, el grupo comandado, podríamos decir, el servicio comandado por Tarnopolsky, y que está publicado, ahí está la tapa del libro, digamos que está Perdón, Sandra, el servicio comandado por Mauricio Goldenberg. Por Mauricio Goldenberg, perdón. El estudio estuvo orientado por Tarnopolsky y otros, digamos. Y el texto es un texto de una tesis doctoral, digamos, de Sergio Visakovic, del 2002, que relata justamente esta experiencia del Hospital de Lanús, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros destacar del trabajo de Tarnopolsky es que es uno de los primeros trabajos, digamos, que analiza, es un trabajo exploratorio, como dice allí también, cierto vínculo, cierta correlación, cierta asociación entre un grupo de patologías, digamos, con características socioeconómicas de la población que admite ese servicio de salud mental. Entonces se preguntan por las características etarias, por las características de sexo, por los lugares donde vive la población que llega a la admisión de ese hospital, por la ocupación y fundamentalmente, digamos, si es población que ha atravesado situaciones migratorias. Entonces, analiza fundamentalmente el vínculo entre la población institucionalizada, la población que llega al servicio de salud mental y las condiciones o las características de vida de esa población. Entonces pone en vínculo estos dos aspectos prioritarios para la epidemiología. Por eso lo decimos, bueno, es uno de los trabajos pioneros dentro de el campo de la salud mental. Además, es un trabajo interesante porque está desarrollado por aportes de distintas disciplinas, porque lo conjugan, digamos, autores que vienen de la medicina y también de la sociología, ¿no? Otro de los trabajos, ya en una década más cercana, digamos, es el primer estudio de prevalencia desarrollado en Argentina, que fue coordinado por María Martina Casulo y Graciela Di Marco, en el marco de una beca de un estudio de CONICET, sobre la prevalencia de los desórdenes mentales en el área metropolitana de la República Argentina. Toman un área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y a partir de la aplicación de un instrumento estandarizado, con muchísimas críticas que le podemos hacer hoy en día, digamos, que es la entrevista psiquiátrica estandarizada, es que establecen el estudio lo hacen en el año 79, se publica en el 82, establecen la aplicación de esa entrevista estandarizada, digamos, a un conjunto de una población con un número de 3.500 personas adultas. Otro estudio semejante, podríamos ubicarlo, no está ahí enunciado en la diapositiva, pero puede ser, que recupera también este trabajo de Casulo, es el estudio realizado por Juan Carlos Estagnaro, digamos, recientemente, en el 2018, que también hace un estudio de prevalencia aplicando la entrevista de diagnóstico internacional compuesta, la entrevista que su nomenclatura es como CD, ¿no? Y también trabaja con más de 3.000 personas, con mayores de 18 años, en un conjunto de ciudades y provincias del país, entre las cuales estaba Córdoba y también estaba Rosario. Estos son los primeros estudios, podríamos pensar, los primeros estudios epidemiológicos que abordan y delimitan el problema de salud, digamos, bajo
la nomenclatura, digamos, de trastorno mental, de patología, de enfermedad, de nominaciones de enfermedad, y que además algunos de ellos trabajan con las taxonomías, digamos, internacionales y clásicas. En función de eso, digamos, y de habida cuenta de las modificaciones que ha habido en los distintos estudios a nuestros días, algunos organismos internacionales y también la literatura dentro de la epidemiología establecen un conjunto de etapas de desarrollo de los estudios epidemiológicos que abocados a los problemas de salud mental. Y establecen, al menos al momento, 4 etapas. Está bien, Alejandra, nos vemos luego. Avisa que se retira. Entonces, esta cronología, esta tipología cronológica, digamos, podríamos pensar que se distingue en función de cómo delimitan los problemas de salud mental y en función de cómo delimitan la población. Es decir, podríamos decir que el primer punto de vista para establecer estas etapas, estos distintos momentos, es acerca de cómo abordan el objeto de estudio. Después hay otras diferenciaciones, hay diferenciaciones instrumentales también, porque cómo delimitan el problema de estudio conlleva a diferenciaciones instrumentales. Y establecen una primera generación hasta la década del 50, la primera generación de las posguerras, una segunda generación entre los 50 y los 70, fines de los 70, una tercera generación sobre ya finales de los 70, 80, y una cuarta generación a partir de la década del 90. Es decir, es una periodización posible que se hace con los desarrollos, podríamos pensar, de la primera época o de cómo inician los estudios epidemiológicos. Una salvedad que quiero hacer, no es que una época subsume a la otra, no es que una generación va a subsumir a la otra, sino que cada una de estas generaciones, cada una de estas etapas, aporta algo nuevo, digamos, en relación a las etapas precedentes. Una primera etapa define los estudios, como decíamos recién, los que mostrábamos, los estudios de población institucionalizada. Los estudios generalmente desarrollados a partir de la delimitación del problema de estudio por registros clínicos elaborados en las instituciones. Y además son estudios que permiten conocer el estado de situación de salud mental de la población que está alojada en esas instituciones o de la población que tiene contacto con esas instituciones, pero no expresa una morbilidad en la comunidad. Y generalmente son estudios que trabajan con registros de historias clínicas, con registros de servicios de admisión, que vinculan algunos diagnósticos, digamos, con factores de índole de características sociales o características económicas o características laborales, por ejemplo. Algunos de estos estudios, desde esta primera cronología, desde este primer tipo de estudio, pueden ser hoy analizados en términos de los censos de población institucionalizada. Nosotros tenemos un censo nacional del 2019 realizado con limitaciones, pero que asimismo ha tenido su envergadura, su importancia en términos de dar a conocer cierta situación de la población internada, fundamentalmente en las instituciones monovalentes. Además, ha sido respuesta a uno de los artículos de la Ley de Salud Mental. Elabora
una situación en un momento determinado, en un momento transversal. Relevan cierto perfil sociodemográfico, algunos otros se han hecho un censo nacional, pero también ha habido censos en instituciones de distintas provincias. Algunas provincias censaron la totalidad de sus hospitales monovalentes, otras provincias censaron algunos de los hospitales monovalentes, no todos, y empieza a dar visibilidad a ciertas características de la población que está hoy, digamos, viviendo en estas instituciones. ¿Para qué podrían ser de utilidad? Además de para conocer esta situación o esta aproximación de situación. Fundamentalmente han tenido un mayor desarrollo en función de los procesos de desinstitucionalización, porque conocer quién es la población que está alojada en los manicomios puede ser indicativo, digamos, de la necesidad de generar políticas y procesos de reforma en términos de la estigmatización, el aislamiento, la cronicidad, digamos, de la población que está alojada en los hospitales monovalentes. Para avanzar un poco más, podemos también luego retomarlo, la segunda etapa de desarrollo en la epidemiología son estudios poblacionales de áreas de referencia territorial vinculada a los servicios de salud. Es decir, fundamentalmente son estudios que consideran los problemas de salud mental en poblaciones abiertas, en poblaciones vinculadas a los servicios, pero definidas desde los territorios. Entonces, se puede trabajar con estudios muestrales o con censos de población no institucionalizada, si se abarca la totalidad del universo poblacional, y se identifica fundamentalmente, digamos, son estudios que lo que tratan de establecer es un punto de corte, es decir, cuál es la población que presenta cierta problemática vinculada a la salud mental, pero que no trabaja con la idea de un diagnóstico, sino que trabaja con la idea de un primer tamizaje, es decir, con un primer screening, un primer análisis, digamos, de la indagación sobre ciertos procesos, ciertas vicisitudes de la vida de las personas que pueden estar vinculadas con problemáticas de salud mental, pero no trabajan con una categoría diagnóstica, es decir, no trabajan con un dato de prevalencia de enfermedad mental como en otros tipos de estudios. Generalmente estos trabajos elaboran sus datos a partir de fuentes de información primaria, es decir, a partir de la posibilidad de realizar encuestas poblacionales, es decir, toman los datos directamente de la población con la que trabajan. Esto es un cambio radical en términos de cómo concebir la población del objeto de estudio de los estudios anteriores, mientras que la primer etapa de los estudios epidemiológicos en salud mental trabajaba con población institucionalizada y fundamentalmente población de instituciones monovalentes, esta segunda etapa ha caracterizado los estudios, digamos, que a partir de la década de los fines de los 60, 70, empiezan a ser elaborados acompañando también los procesos de reforma y la necesidad de conocer cuáles son los problemas, digamos, vinculados a la salud mental de las poblaciones. Una reformulación de estos estudios lo constituye la tercera etapa, digamos, que trabaja con población usuaria de servicios de salud o población de áreas de referencia. Y son generalmente estudios que le denominamos
de múltiples etapas, de más de una etapa, donde primero hacen un estudio de screening y luego se hace una confirmación diagnóstica para establecer prevalencias poblacionales. Estos estudios son bastante complejos, pero además tienen la iniciativa fundamentalmente a partir de la mayor hegemonía, de la mayor consolidación, digamos, de las clasificaciones internacionales de diagnóstico. Es decir, que podríamos decir que esta tercera etapa de estudios epidemiológicos acompaña, digamos, la consolidación de los DSM y de la CIE, con los capítulos de trastornos de enfermedades mentales. Y una cuarta etapa, perdón, ay, se me fue. Una cuarta etapa, ay, perdonen el ruido de mi perro. Una cuarta etapa son aquellos estudios que tienen un mayor desarrollo de la fines de la década del 80 en adelante, digamos, que son estudios epidemiológicos que ya no conciben la población institucionalizada ni tampoco la población general, sino que trabajan con grupos poblacionales específicos. Con grupos, son estudios locales, de grupos más reducidos, de grupos socialmente definidos, digamos, y que tratan de incorporar la problematización de la epidemiología y del campo de la salud mental, digamos, en términos de diferenciarse, de abordar problemas vinculados a la salud mental desde la perspectiva de los diagnósticos clínicos, que abordan los problemas vinculados a la salud mental desde los reportes, desde las experiencias de los propios sujetos, digamos, con los cuales está trabajando y construyendo los grupos poblacionales. Estos estudios son realizados con aportes de disciplinas del campo de las ciencias sociales, de la antropología, por eso Eduardo Menéndez dice los diagnósticos populares o los diagnósticos folk, no definen morbilidades por diagnósticos clínicos y no buscan establecer las frecuencias o las prevalencias, no buscan una cuantificación de morbilidad o de envergadura cuantificable o de magnitud de los problemas de salud mental, sino que lo que busca recuperar fundamentalmente son las construcciones que los propios grupos humanos hacen sobre sus problemáticas de salud. En este sentido, digamos, son estudios bien interesantes, digamos, en términos de que permiten relevar la información con una, con una perspectiva más ligada, más vinculada a las nociones de padecimiento, a las nociones de sufrimiento, a la recuperación de la experiencia subjetiva de malestares, digamos, desde los relatos de la propia población. De manera que, y para cerrar esto lo voy a pasar, son estudios, las etapas, digamos, parten de estudios de poblaciones en contacto con servicios especializados o instituciones monovalentes o de población institucionalizada, hacia la apertura de poblaciones territorializadas en que puede o no estar en contacto con los servicios de salud, y posteriormente, digamos, los más recientes es el desarrollo de la epidemiología más vinculada a lo local, a los contextos territorializados, a los contextos de grupos sociales específicos. Este es un poco el panorama de cómo han sido sucediéndose los desarrollos en la actualidad, los desarrollos de la epidemiología en el campo de la salud mental, solo para dejar y para que quede en el video y en el audio, tienen ustedes lecturas sobre el tema que podrían complementar seguramente la presentación
acotada en el tiempo, digamos, que hacemos en el marco del seminario. Digamos, si hay 3 grupos de autores, un texto de autoría de las docentes, un texto de Haro, un sanitarista y epidemiólogo mexicano, y un texto de Almeida Filo y Raúl Cairol, digamos, autores y autoras brasileras. Voy a dejar de compartir para verlos y para abrir a las inquietudes, a preguntas, a opiniones que podamos intercambiar, creo yo, en los últimos minutos, ¿no? Sí, Sandra. ¿Me parece hacer algo? Ah, Martín levantó la mano. Hola Sandra, hola Cecilia, buen día. Yo quería preguntarle a ustedes qué visión tienen de este cambio que hubo en la visión colectiva de la salud en los 60, cuando la Organización Mundial de la Salud pasa a un derecho a la salud, a un derecho comercial, y aparecen las grandes farmacéuticas, las grandes corporaciones, con sus estudios epidemiológicos, con su nomenclatura, que es el DCM, 1, 2, 3 y 4, que dejamos de ser todos neuróticos para ser todos trastornados. Perdón lo fuerte que suena esto, pero pasó a ser una comercialización de la salud. Y cómo esto influyó en los estudios epidemiológicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo influye actualmente en los estudios? ¿Y cómo influye en las políticas públicas? Si alguien más quiere intervenir, está colocando Martín, que es un debate súper adecuado para el campo epidemiológico y para la salud mental, ¿no? Creo que había una intervención antes en el chat que iba también en esta dirección, ¿no? Cuando decía alguno de los compañeros, me parece que Antonio dijo que los diagnósticos eran funcionales al sistema económico. Probablemente, Martín, esto sea para ir conversando, ¿no? Porque es un proceso en donde, a nuestro juicio, la producción epidemiológica y el mismo desarrollo de la epidemiología como campo científico y la visibilidad de los diferentes problemas poblacionales no es ajeno a un proceso de desarrollo socioeconómico más general, digamos, del campo de la salud. En ese sentido, creo que ni la salud mental ni la epidemiología pueden considerarse desarrollos completamente autónomos de estos procesos socioeconómicos macro más importantes. Y eso está trabajado por diferentes autores, con diferentes perspectivas. Desde el plano epistemológico está siendo trabajado, digamos, en relación a una hegemonía que se construye con determinada visión científica y en donde el inglés aparece como la lengua de la ciencia, ¿no? En el plano epidemiológico también está siendo trabajado, en el plano sanitario, te diría también, en relación a la potencia que tiene el complejo industrial farmacéutico en las características que van asumiendo y que van dando visibilidad a los diferentes problemas de salud y a las intervenciones sanitarias que se desarrollan sobre ellos. En este sentido, los problemas de salud mental no dejan de ser introducidos las problemáticas de salud mental no dejan de ser introducidos como un espacio fuertemente apetecible para el complejo industrial farmacéutico. Entonces, ahí hay digamos, un elemento, digamos, de sinergia muy importante. No sé, habría que pensar un poquito a qué te estás refiriendo, y a lo mejor podrías argumentar más, a qué te estás refiriendo cuando decís que la OPS deja de colocar la idea de un derecho a la salud como una... No, en realidad lo empiezan a ver como un derecho y le empiezan a dar una categoría
y que se resignifica con los años y que inclusive a partir del 2000, cuando empiezan a hacer los atlas en salud o los en salud mental y que empiezan a cuantificar las enfermedades no transmisibles, que son la consecuencia de la pobreza, empiezan a exponer estas desigualdades mundiales y estas desigualdades locales, y sobre todo en Latinoamérica, que marcan un quiebre entre América del Norte y América del Sur, y con tanta producción nuestra que contradice el mercado. Sí, me parece que está, que es muy valioso lo que colocás, ¿no? Yo lo trabajaría en términos de conflicto, digamos, en términos de que hay ahí una disputa. No soy muy optimista en el sentido de que creo que en esa disputa llevamos las de perder. Digamos, quienes tenemos una visión amplia de la salud y de la salud mental, y queremos pensar que la salud es un derecho y no un bien de consumo, digamos, estamos en franca desventaja con determinada hegemonía en donde se ha colocado el mercado de la salud, forma parte, digamos, de los otros mercados, y se ha colocado la salud como directamente como un bien, digamos, comercial, económico, digamos, en desmedro de la idea de la salud como un bien sociocolectivo o como un derecho, ¿no? Como un bien social. Ahí hay una disputa de la cual la epidemiología no es ajena. La epidemiología no es ajena. Y la imposición, seguramente mañana, cuando veamos los criterios y las taxonomías que se utilizan para pensar los problemas de salud mental, también podemos ver quiénes son sus autores, con qué perspectivas se construyen, qué posiciones teóricas refuerzan. Digamos, igual, Ceci, yo entiendo y comparto esto que es una puja de intereses, y me quedo con esto de los nuevos grupos o foros mundiales que hay que se juntan para los determinantes de salud, hacer políticas compensatorias, ya sea por los objetivos de desarrollo del milenio, o ya sea por la cobertura sanitaria universal o la cobertura universal de salud. Que busca una compensación del pueblo marginado y vulnerado. Pero bueno, son evoluciones muy recientes y que se están viendo los resultados ahora, ¿o no? Sí, o que también la pandemia marcó un quiebre ahí muy grande, ¿no? En términos de cómo venía un proceso sociohistórico y de pronto parece que hay que repensar de nuevo un montón de situaciones, en el sentido de si esas políticas efectivamente estaban atemperando las desigualdades sociales y qué nuevos problemas de salud mental se colocan. Creo que lo que Sandra, que si lo vinculamos con el punto del origen de la reunión de hoy, y por esto me parece que está muy bueno lo que trae Martín, porque lo que nosotros queremos señalar es que la epidemiología y la construcción del conocimiento sobre los problemas de salud mental a nivel poblacional están siempre ligados a determinados intereses, a determinadas necesidades, a determinados requerimientos que se van construyendo en cada momento histórico de manera diferente. Entonces, en los siglos XVIII y XIX, la epidemiología construyó y elaboró determinadas respuestas, digamos, cobraron visibilidad a determinados problemas y se elaboraron determinadas respuestas. Luego esas respuestas quedaron, digamos, desactualizadas y surgieron nuevos interrogantes, se elaboraron nuevas respuestas. Digamos, este es el modo en que avanza tanto el conocimiento como la acción. En ese punto, los problemas de salud mental también tienen una visibilidad, como señaló Sandra, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y hoy aparecen con una presencia enorme. Hoy vemos que todos los informes a nivel internacional y los informes nacionales están destacando las problemáticas de salud mental. Eso tiene, a mi juicio, tiene un costado positivo y un costado tramposo, por llamarlo de algún modo. Positivo, muy bien, es nuestro campo y realmente creemos que es necesario visibilizarlo. ¿Qué cuestión tramposa? En que se está visibilizando en términos de procesos patológicos. Se está, digamos, tiñendo digamos, avalado por un proceso de medicamentalización social, de medicalización y de
mentalización social en el cual va de la mano de que la resolución no es transformemos las condiciones sociales, la resolución es atemperemos las desigualdades o brindemos servicios de salud, digamos, brindemos asistencia. O sea, ahí quizá metí muchos elementos en una sola reflexión, pero bueno, cedo la palabra. Sí, yo me quedo con esto de naturalizar la salud y no mercantilizarla, porque el DSM y la Asociación Psiquiátrica Americana tienen una visión muy, muy objetivista, reduccionista, y el mundo se va por un buen vínculo, por un respeto al derecho humano y no por una accesibilidad comercial. Cada uno es lo que puede dar, ¿o no? Claro. Sí, en ese sentido nosotros también coincidimos en la necesidad del desarrollo de una epidemiología en salud mental más local, ¿no? Más localizada, sin tener en cuenta la necesidad o el anhelo de tener un conocimiento internacional sobre la salud mental, cuando no vivimos internacionalmente del mismo modo. Digamos, cuando nos perdemos, esta cuestión transcultural nos hace perder justamente cuáles son las condiciones simbólicas, culturales, los modos de vida de los distintos grupos poblacionales, ¿no? Pero sin embargo siempre como que está este anhelo de tener este panorama internacional, digamos, este panorama supra, podríamos decir, que nos da una estructura muy genérica sobre lo que le ocurren a las poblaciones sobre la salud mental, ¿no? Y que es sobre el panorama estructural que trabajan las clasificaciones. En ese sentido, algunos estudios, sobre todo algunos estudios brasileros, tienen un desarrollo en poblaciones más localizadas, en poblaciones vinculadas a ciertas categorías sociales, en poblaciones que dan cuenta de condiciones de desigualdades sociales, en grupos poblacionales particulares, atravesados o sea, analizados y atravesados por condiciones de pueblos originarios, condiciones genéricas, condiciones de clase social, aunque es también una categoría, digamos, difícil hoy de traducir, pero que no toman este parámetro transcultural que toman las clasificaciones internacionales o los estudios internacionales, ¿no? Que tampoco nos permiten localmente para planificar una política sanitaria contextualizada. Ahí hay un debate, a mí me parece que estos puntos que estamos trabajando, que los vamos a ir retomando en la clase de esta tarde, mañana, plantean dilemas y debates en términos metodológicos de la epidemiología, en términos teóricos para la epidemiología, y también en términos epistemológicos. Porque ahí Antonio coloca la cuestión de la aldea global como velo, y esto hoy hay un montón de autores que están justamente colocando esa visión, ¿no? Digamos, de no construir una visión universalista, porque sabemos que si construimos la visión global o universal, lo que prima es la visión de los países centrales, la visión androcéntrica, la visión eurocéntrica, ¿no? La visión patriarcal, en fin. Igual se le podría también agregar la visión ética cuando se tomó la epidemiología y la noción de planificación para hacer los estudios de mercado, la manipulación de mercado y para leer la magnitud y la mensurabilidad del uso que le dan y para manipularlo. Y eso también lleva una cuestión ética del estudio de la epidemiología. Sí, tal cual. Sí. Bueno, si les parece, vamos a un descansito. y nos vemos a las 14. A las 14 horas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Sí, perfecto.